No olvide, a partir del próximo 5 de agosto, la transmisión de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, aquí a través de la señal de Capital 21. Los mejores atletas del mundo estarán aquí por nuestra señal del canal oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Y comenzamos a hablar ahora sí de lo que es la información deportiva, porque ayer fue presentado, ya se dieron a conocer todos los detalles, entre ellos por supuesto la playera que se va a utilizar en el medio maratón de la Ciudad de México, que será el próximo domingo. Después de que en el 2014 se separara el medio maratón del maratón de la Ciudad de México, con el propósito de darle la importancia que merece esta carrera, este 31 de julio se llevará a cabo por tercer año consecutivo solo el medio maratón Ciudad de México, el cual se desarrollará a partir de las 7 horas con salida en la Fuente del Caballito y meta en el Ángel de la Independencia. Hoy por hoy es el medio maratón más grande del país, es uno de los 3 medios maratones más grandes de toda Latinoamérica y estoy seguro que esta distancia, que francamente es una distancia más cómoda que la que es correr obviamente un maratón completo, tiene un potencial de crecimiento posiblemente aún mayor que el maratón. La ruta será una gran característica que tendrá este año el Medio Maratón Ciudad de México, así como el picnic que se realizará al final de la carrera para que los corredores convivan con sus familiares. Pero una particularidad en esta carrera es que salen de los 2 cuerpos al mismo tiempo de Reforma, es decir, serán los 8 carriles donde salgan a partir del Caballito los 25,000 corredores y creo que va a ser una estrategia importante en términos también de mercadotecnia y de visualización del propio evento. Este medio maratón buscará la etiqueta bronce y el certificado verde como se logró en el Maratón Ciudad de México. Y los días jueves, viernes y sábado, en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca, se llevará a cabo la Expo Medio Maratón, donde se entregarán los kits de corredores. Con imágenes de Manuel Hernández, Vianney Zárate, 21 Noticias.